Dios les bendiga, queridos hermanos, con ustedes el pastor Giovanni Maldonado, con una herramienta que también creo que le va a ayudar a su iglesia. Hoy la herramienta se llama Tómele el pulso a su iglesia. Y así como dice la herramienta, tómale el pulso, vamos a hablar acerca de cómo tomarle el pulso a su iglesia. Vamos a diagnosticar su iglesia, cómo está, sobre 10 características que debe tener o que toda iglesia debe tener. Hablamos acerca de 5 elementos, 5 funciones. Estas 10 características las resumo en otro video donde se les estaré mandando al canal de YouTube. Muy bien, ¿qué son las 10 características? Las 10 características son visión. Una iglesia debe tener una visión clara, una iglesia debe tener liderazgo, un liderazgo que está siendo entrenado y capacitado. Una iglesia debe tener un cuerpo ministrante que cada miembro debe estar trabajando, sirviendo en la iglesia según su don, aprovechar los recursos que hay en la iglesia, talento, tiempo, tesoros, y predicar según el contexto donde está. Y también una iglesia debe tener 5 funciones: estar proclamando, evangelizando, haciendo misiones. Una iglesia debe de estar enseñando. Una iglesia debe tener servicio social, acción social. Una iglesia debe tener comunión y adoración. Sobre estas 10 características es que vamos a diagnosticar su iglesia, o usted va a diagnosticar su iglesia. Esta herramienta es muy fácil de hacer. Cada una de las características tiene 7 preguntas y a la par de las preguntas hay un del 1 al 10 y cada uno hay números del 1 al 10 y cada número simboliza o significa un valor. 1 o 2 significa muy poco, 3 y 4 significa poco, 5 y 6 regular, 7 y 8 muy bueno y 9 y 10 excelente. Entonces, la primera pregunta en visión dice, el liderazgo de la iglesia se reúne cada año para evaluar y planificar. Entonces usted le pone el número, puede ser un 1 o un 2, significa poco, muy poco, 3 y 4 poco, 5 y 6 regular, 7 y 8 bueno, 9 y 10 muy bueno. Y así como en el diagnóstico de dones, pedimos que sean honestos, también pedimos que sean honestos a la hora de contestar aquí. Denle el valor real en el cual ustedes están haciendo eso en la iglesia. Y vuelvo a lo mismo que la explicaba en el diagnóstico de dones, que decía que mucha gente ponía 5, 5, 5 a todo. Aquí lo mismo. Si pones 9, 10, 9, 10, 9, 10 a todo, no existe ese tipo de iglesia. Así que por eso pido que seas honesto. O sea, si tú realmente pones 9, 9 y 10, es que tu iglesia está excelente y que no tiene ningún problema real. Pero si tú cuando vas al médico no dices realmente qué es lo que tienes, el médico no podrá diagnosticar qué es lo que tienes tú. Así que por eso pedimos nuevamente que seas honesto a la hora de contestar estas preguntas. En liderazgo dice, el liderazgo crea oportunidades para el desarrollo de nuevos líderes y lo mismo. Del 1 al 10, si tú contestas, solo queremos que encierres o pongas una pleca a los números, solo uno del 1 al 10. Muy bien, son varias preguntas sobre las 10 características. Aquí tenemos visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos, nexo, texto, contexto. En la siguiente hoja tenemos proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Tú contestas estas preguntas y después vamos a la hoja de tabulación. ¿Okay? Aquí ya hemos puesto los resultados, ¿ok? Hemos, digamos que inventado números solo para dar un ejemplo realmente. Digamos que aquí la persona contestó todas las preguntas que están anteriormente sobre los 5 elementos y 5 funciones que son las 10 características de una iglesia saludable. Y entonces, cada una de las características, aquí tenemos visión, ¿ok? Entonces, aquí está las 7 preguntas de cada característica, son 7, todas tienen 7, entonces aquí en visión está el número 8 en la pregunta número 1, la pregunta número 2 se contestó un 6, en la pregunta número 3 se contestó un 7, en la pregunta número 4 se contestó un 6 y así sucesivamente. Si nos vamos al liderazgo, lo mismo, en la pregunta número 1 se contestó un 7, en la pregunta número 2 se contestó un 4 y así sucesivamente. Como le dije, esto es un ejemplo, digamos, de como que ya hayas contestado las preguntas. Estos números
son muy diferentes a los que usted va a contestar cuando haga este test. Recomendamos que lo haga, estimado pastor, si usted es un pastor, hágalo usted primero con sus líderes y después lo hace con los miembros de su iglesia. ¿Para qué le servirá esto? Bueno, le servirá para diagnosticar su iglesia, en qué áreas está fuerte y en qué áreas está débil. Así que es posible que usted tenga una imagen de su iglesia y sus líderes y sus miembros otra imagen. Entonces se sentarán a planificar para ver qué pueden hacer con las fortalezas y con las debilidades que tiene su iglesia en las 10 características. Muy bien, después que ha llenado todas las casillas de todas las preguntas, aquí dice suma total. ¿Qué quiere decir eso? Que va a sumar todas las respuestas de visión, 8 más 6 más 7 más 6 más 5 más 4 más 8 suman 42. Entonces, aquí dice suma total y lo va a dividir por 7. ¿Por qué por 7? Porque es el número de preguntas que llenó por cada característica. Y el resultado aquí es 6. Liderazgo, lo mismo, te suma 32, entre 7, 4.5. Lo mismo cuerpo ministrante, 49, y te suma, entre 7, perdón, te da 7. Y así a todas. Muy bien, aquí los resultados son variados. ¿Ok? Aquí, digamos que en visión el promedio es 6 de 10, o sea que el máximo es 10. O sea que en visión, digamos que esta iglesia no está tan mal. Liderazgo está regular. Liderazgo sí está bien bajo, 4.5. En cuerpo ministrante, que todos trabajan según sus dones, en el 7. En recursos, 2.5, está muy bajo. Y así cada uno de las características te da un promedio de 10. El máximo es 10. Pero cada uno de ellos tiene un promedio mediano, regular, bueno o muy bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengamos los promedios? Bueno, como te dije, hablar con los líderes, hablar con los miembros de la iglesia y ver en qué áreas son débiles y qué áreas son fuertes y hacer o planificar actividades para mejorar esas partes débiles o esas áreas débiles y fortalecerlas ya fuertes. Muy bien. ¿Para qué más te sirve este test o este diagnóstico de tu iglesia? Muchas veces, hermanos, pastores o líderes que me están escuchando, pensamos nosotros que nuestra iglesia está sana, que nuestra iglesia está bien, y pensamos que solo porque tenemos 100 personas, que tenemos una entrada de dinero estable en la iglesia para los gastos y todo lo que se ocupa, pensamos que la iglesia está bien, pero no necesariamente eso, mi querido hermano, te indica que estás bien, porque cuando vienen las crisis, es cuando realmente demostramos como iglesia cómo estamos. Y se ha visto muchas veces que muchas iglesias parecen que están fuertes, pero vienen las crisis y se desploma o se debilita o algunas veces desaparece. Por eso es importante este diagnóstico, para ver cómo está tu iglesia. Y esperamos en el nombre de Jesús que conteste las preguntas. No es tan complicado este test, no es tan difícil como el otro de la hoja de tabulación de dones, pero te va a ayudar, créanme. Así que en otro video que voy a postear al canal de YouTube, ahí explico un poquito más en detalle sobre las 10 características, porque antes de hacer este test tienes que explicarle a la iglesia sobre las 10 características de una iglesia saludable. Así que espero, hermanos, que les haya servido. Esto es cómo hacer este test de tómele el pulso a su iglesia. Dios me lo bendiga. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado.